Osvaldo en el tema teórico. Entonces, adelante. Gracias, doctor Reza. Buenas noches a todos. Para mí es muy grato presentarles el día de hoy al doctor Osvaldo Madrigal. Él realizó sus estudios de medicina interna en la Universidad de Guadalajara, en el Hospital General de Guadalajara, y posteriormente realizó endocrinología y la alta en metabolismo mineral en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También es importante mencionar que el doctor fue la primera generación de metabolismo, ¿verdad? Y muchas gracias por tenerlo aquí, doctor. El tema de hoy, como ustedes ya saben, es osteosarcopenia. Sin más preámbulo, le dejo la pantalla al doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Bueno, Sí, adelante. vamos a empezar con el tema del día de hoy, que como ya comentó el doctor, se trata de osteosarcopenia. Eh, el programa a tratar el día de hoy es el que se presenta aquí en esta diapositiva. Hablando de osteosarcopenia, es un concepto que se considera relativamente nuevo. Eh, la mayoría de las personas que estamos en este grupo, una de las enfermedades fuertes o de los temas fuertes que nos dedicamos a tratar es osteoporosis y muchas cosas relacionadas con fracturas. Eh, la forma en la que habitualmente hacemos el diagnóstico de osteoporosis es por la densitometría. Sin embargo, como todo mundo sabemos, la densitometría puede llegar a tener algunas fallas, ya que se ha visto que la predicción de riesgo de fractura no es tan adecuada como quisiéramos en realidad. Y por eso se están intentando desarrollar herramientas cada vez más predictivas del riesgo que un paciente en particular tiene de fracturas. Entre ellas está el Fraxi, entre ellas están por ahí algunas otras. Sin embargo, es algo reconocido que independientemente de la densidad mineral ósea, otros factores que pueden intervenir en el riesgo de fractura, en el riesgo incrementado de fractura de un paciente, están el índice de masa corporal, las fracturas previas, los antecedentes familiares, las enfermedades concurrentes, especialmente diabetes, cáncer, artritis reumatoide, alcoholismo, tabaquismo, pero hay un punto que se empieza a reconocer cada vez con más importancia, que parece que siempre estuvo ahí y que a lo mejor no se le ha dado la importancia que requiere, la importancia que amerita, y es la cuestión de los factores musculares. Hablando de factores musculares, está cada vez más reconocido el papel que tiene el papel que tiene el músculo en comunicación con el hueso, tanto en una comunicación mecánica como en una comunicación bioquímica, y que la salud del hueso está íntimamente relacionada también con la función y la salud muscular. A manera de empezar, vamos a comentar algunas definiciones. Osteoporosis, que algo que ya estamos muy familiarizados con el término. Sabemos que es una enfermedad con una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura ósea. Por su parte, la sarcopenia, que sabemos que es un trastorno del músculo esquelético generalizado y progresivo que se asocia con incremento en posibilidad de resultados adversos, incluyendo caídas, fracturas, discapacidad física y mortalidad. Eh, la sarcopenia se considera un diagnóstico relativamente nuevo, pero no tan nuevo como la osteosarcopenia. La osteosarcopenia, a grandes rasgos, pues no es otra cosa más que la coexistencia de la osteoporosis y la sarcopenia en un mismo paciente. Un paciente puede tener únicamente osteoporosis, otro paciente puede tener únicamente sarcopenia, pero cuando coexisten las dos condiciones, el pronóstico del paciente en todos los sentidos sabemos que es más desfavorable. Dentro de su epidemiología, hablando específicamente de la osteosarcopenia, como es un término relativamente nuevo, no se tienen datos tan extensos como el caso de la osteoporosis, incluso como el caso de la sarcopenia misma.
Algunos autores mencionan que 37% de los adultos con historia de caídas, que estamos hablando ya de un paciente que tiene cierto grado de fragilidad, pueden llegar a tener, se puede llegar a diagnosticar la osteosarcopenia. Y en estos pacientes sabemos que hay alta frecuencia de comorbilidades, disminución de movilidad, depresión y algunas otras situaciones asociadas. Continuando con esto, hay un reporte chino que evalúa pacientes de mayores de 65 años. Aquí es muy importante la etnia, que de hecho muchos de los artículos hacen referencia en relación al diagnóstico que probablemente la cuestión de la etnia se tiene que individualizar por la cuestión de raza y la región, al igual que se hace en el caso de osteoporosis. Pero en este caso, en pacientes chinos mayores de 65 años, se encontró una prevalencia de 10.4% en hombres y 15.1% en mujeres. Estamos hablando de pacientes de ya cierta edad. Y hablando del diagnóstico, el diagnóstico como tal de la sarcopenia, ya hablamos de la cuestión vamos a hablar ahorita de los diagnósticos, de los diferentes diagnósticos, pero hablando del diagnóstico de la sarcopenia y de la osteosarcopenia, hablamos ahorita de que pues hay lo que nos imaginamos inmediatamente cuando hablamos de sarcopenia es que tenemos una baja cantidad de músculo. Si nosotros vemos la imagen de la izquierda, el corredor, un corredor de elite que por su situación de su actividad física puede llegar a tener mucho desgaste muscular. Y si nosotros lo vemos y no estamos a lo mejor tan familiarizados con el tema, pues nos preguntamos, ¿y el paciente tiene sarcopenia? En cambio, vemos al paciente que está al lado, la caricatura que está a un lado, un viejito, a lo mejor un poquito llenito, con poca actividad, y algo que llama la atención, si lo vemos a lo mejor así de simple vista, pues decimos, pues no está muy delgado, pero trae un bastón, nos habla de que está con cierto grado de discapacidad, probablemente necesita cierto apoyo para caminar, y eso nos habla también de que probablemente su fuerza esté comprometida de alguna manera, su capacidad física, su capacidad muscular esté comprometida de alguna manera, a pesar de que físicamente a simple vista pareciera que no tiene deficiencia muscular. Hay algunas situaciones que vamos a comentar más adelante en cuanto a eso. Hablando de las definiciones, esta definición que creo que estamos casi todos relativamente familiarizados con ella, en relación a la forma en la que hacemos diagnóstico de osteoporosis, de acuerdo a la densidad mineral ósea. Sin embargo, para hacer el diagnóstico de sarcopenia, es un poquito más complicado, digamos, el protocolo para llegar hasta nuestro diagnóstico. Y el protocolo inicia con nuestra sospecha clínica, con signos y síntomas. ¿A quién le vamos a hacer la prueba? ¿En quién vamos a sospechar sarcopenia? ¿En quién vamos a pedir alguna prueba más especializada? El paciente o el familiar inicialmente nos va a referir debilidad, disminución de la movilidad, disminución de la marcha, probablemente dificultad para levantarse, incremento en la necesidad de ayuda para realizar sus actividades cotidianas, y eso ya nos debe de empezar a despertar cierto grado de sospecha de que este paciente probablemente deberíamos de ir más allá. Enfermedades concurrentes, como vamos a ver ahorita, que pueden ser desencadenantes de sarcopenia, la edad, etcétera, etcétera. Y como parte de la sospecha, como parte del escrutinio, está recomendado que se utilice un cuestionario que se llama el cuestionario SARC-F, que tiene una sensibilidad relativamente baja, pero una especificidad, perdón, relativamente buena, punto 9 de especificidad. Este es el cuestionario SARC-F. Como podemos ver, estamos evaluando aquí varios parámetros. Es un cuestionario que la utilidad principal que tiene es un cuestionario de escrutinio. Como podemos ver, aquí estamos evaluando fuerza, asistencia para la marcha, la facilidad que tiene de levantarse de la silla, la capacidad que tiene de subir escaleras y la presencia o ausencia de caídas en el último año. Un valor por arriba de 4 ya se debe de considerar un valor sospechoso. Por último, si nosotros tenemos un examen de escrutinio positivo, vamos al siguiente paso. Esta diapositiva nos muestra las recomendaciones del Grupo de Trabajo Europeo de Sarcopenia en pacientes ancianos. Este es el segundo grupo de trabajo que se hace. El primero fue en el 2009, el segundo fue en el 2018, donde se hacen estas recomendaciones.
Y como parte de las recomendaciones, ellos mencionan que probablemente las recomendaciones y los puntos de corte que ellos mencionan puedan cambiar dependiendo de la región geográfica. Ellos recomiendan que el diagnóstico se haga de forma estable cuando se detecta una disminución de fuerza muscular que ellos consideran como el principal parámetro a evaluar. El diagnóstico se confirma por una cantidad o calidad disminuida del músculo, ya estamos hablando de cantidad de músculo. Y por último, para evaluar la severidad, tenemos que evaluar la cuestión del desempeño físico. En el caso de que esté afectado el desempeño físico, la sarcopenia se considera severa. En una es probable, en otra es confirmado y en otra valoramos la severidad. ¿Y cómo hacemos esto? Se mencionan 3 criterios. Criterio 1, fuerza muscular baja. Criterio 2, cantidad o calidad de músculo disminuidos. Y criterio 3, bajo desempeño físico. Probable tenemos el criterio 1, confirmado criterio 2, y si cumplimos los 3 criterios tenemos sarcopenia severa. Para empezar con el desarrollo del diagnóstico, empezamos midiendo la fuerza muscular. Hay diferentes formas de medir la fuerza muscular. Algunas de las recomendadas son las que se mencionan en esta lista. Está el dinamómetro de Yammer, que es un instrumento que podemos utilizar de forma sencilla y rápida en el consultorio. La prueba de levantarse de la silla, levantarse de la silla 5 veces con ayuda de las manos. Vamos a hablar ahorita un poquito más adelante de los puntos de corte. Posterior a esto, la forma en la que valoramos la cantidad de músculo. Hay diferentes recomendaciones en relación a lo que estamos evaluando en la cantidad de músculo. Se dice que se puede evaluar la masa de músculo esquelético corporal total, la masa de músculo esquelético apendicular y el área transversal de músculo de una región en particular, y esto va a depender del método de estudio que utilicemos para valorar la cantidad de músculo. Estos son algunos de los métodos utilizados. Podemos hacerlo por tomografía, por resonancia, por densitometría, por impedancia bioeléctrica, o no tan recomendado, pero que sí está descrito, por antropometría. El que se considera el método de referencia es la densitometría, que se recomienda que debe ser estandarizada para el peso, para la talla o para el índice de masa corporal, y en cuanto a eso se tiene que tener puntos de referencia diferentes. La ventaja del TAC y de la resonancia es que además de valorar la cantidad de músculo, podemos valorar algunas características adicionales en cuanto a la calidad. Específicamente se puede valorar de forma indirecta algo de la infiltración grasa de músculo. Y dentro del desempeño físico, se valoran las pruebas de velocidad de la marcha, una prueba un poquito más compleja, que es el Short Physical Performance Battery, la prueba de levantarse e ir, entre otros. Estos son los que están recomendados. Si se fijan, estamos valorando diferentes aspectos del músculo. Fuerza, cantidad de músculo y el desempeño físico. Esto es lo que se hace en la prueba de la marcha. La prueba se llama prueba de 4 metros. Por simplicidad, el punto de corte que se toma es de 0.8 metros por segundo. Es recomendado como un indicador de sarcopenia severa. Este es la batería que comenté hace un momento, en el que se valora velocidad de la marcha, prueba de balance, prueba de levantarse de la silla. Son 3 parámetros los que principalmente se valoran, y el puntaje máximo es 12, y un resultado menor de 8 refleja bajo desempeño físico. Esta es la batería SPPB. Es una batería que también se puede realizar con algunas adaptaciones, a lo mejor en una zona de espacio relativamente reducida. Estos cuadros quedan en las diapositivas. Las diapositivas están subidas a la plataforma también, si las quieren revisar con un poco más de detalle. Esta es otra prueba que se llama la prueba de levantarse e ir.
También evalúa la función física, se pide a los individuos levantarse de una silla, caminar hacia un marcador alejado 3 metros de distancia, dar la vuelta, regresar y sentarse de nuevo, y se tiene que monitorizar el tiempo en el que se realiza la prueba. Una prueba que se realiza en más de 20 segundos se considera un marcador de bajo desempeño físico. La prueba de 400 metros, que es una prueba probablemente un poquito más difícil de realizar. Si estamos en un consultorio pequeño, necesitamos probablemente un pasillo con un poquito más de distancia, por lo menos 20 metros. Se evalúa la habilidad de la marcha y resistencia. Se pide a los participantes completar 20 vueltas de 20 metros, tan rápido como les sea posible, y son permitidos 2 descansos durante la prueba. Esta prueba se considera con bajo desempeño físico cuando el paciente no es capaz de completarla o cuando se tarda más de 6 minutos en realizarla. Estos son los puntos de corte que se recomiendan. Algunas de las pruebas, los puntos de corte pueden variar entre hombres y mujeres, y en algunas son los mismos para hombres y mujeres, especialmente las de la fuerza prensil que comentamos con el dinamómetro. Los puntos de corte sí cambian entre hombres y mujeres, menos de 27 en hombres, menos de 16 en mujeres. Y lo que comenté en un inicio, hay diferentes recomendaciones dependiendo de los institutos y de las sociedades que están haciendo las recomendaciones, que pueden hacer que el punto de corte de los diferentes pruebas diagnósticas sea diferente. Y una de las recomendaciones es que se tome en cuenta el que más apropiado sea a la región geográfica que estamos utilizando. Algo importante, sobre todo considerando que a lo mejor de los que suenan un poquito más en la mayoría de los artículos de revisión es el europeo y el asiático. Ellos mismos admiten que por cuestiones de raza puede haber mucha diferencia entre uno y otro. Este es el algoritmo que recomiendan como parte de la evaluación diagnóstica, que es un resumen de lo que comentamos ahorita. Inicialmente la sospecha diagnóstica, la evaluación de la fuerza muscular, la evaluación de la cantidad o la calidad muscular, vienen aquí los estudios que ya comentamos, y por último, la evaluación del desempeño físico, que nos puede dar, dependiendo del punto en el que nos quedemos, un diagnóstico probable, un diagnóstico confirmado o un diagnóstico de sarcopenia severa. Esto es de acuerdo al grupo de trabajo europeo. Este es el algoritmo que nos presenta, por otro lado, el grupo de trabajo asiático. Y algo rescatable de este algoritmo, que en cierta forma es parecido, pero algo rescatable, que aquí dividen los puntos para realizarse en un consultorio, en la atención ambulatoria, y por otro lado mencionan que en el caso de que se resulten positivos los puntos evaluados en atención ambulatoria, el paciente debe ser referido para confirmación en un medio ya hospitalario. Por último, solo para comentarlo, aunque no están aceptados ahorita como parte del diagnóstico, pero se menciona que algunos marcadores bioquímicos en algún futuro pueden ser de utilidad como parte del diagnóstico, como parte probablemente del pronóstico, o probablemente también incluso como parte del tratamiento, de la monitorización del tratamiento a futuro. Son marcadores séricos que por razones obvias no se tienen disponibles en cualquier lugar, y que probablemente estén ahorita más disponibles en medios de investigación. Estos son algunos de los marcadores que se recomiendan, que pueden ser de utilidad y que pueden ser en algún momento dado de ayuda cuando sean más accesibles a la práctica clínica. Bueno, cambiando un poquito de rubro, hablando de la etiología propiamente de la sarcopenia y de la osteosarcopenia, sabemos que tanto el músculo como el hueso, para tener una función adecuada, necesitan una carga mecánica. Tanto el músculo como el hueso que dejan de tener esa carga mecánica, que dejan de ejercitarse en el caso del músculo, se atrofian y pierden calidad. Sabemos que, como comentamos en un inicio, hay comunicación interórgano. Cada vez están más en boga la cuestión de las mioquinas, de las exerquinas,
y de las citoquinas producidas por el hueso, que tanto entre el músculo y el hueso producen cierta comunicación, como con órganos diversos como el intestino, el hígado y algunos otros órganos. La genética es muy importante en el desarrollo de esto. Hay algunos genes que están involucrados en sarcopenia, en osteoporosis, y hay algunos genes incluso que están involucrados en las dos patologías y que pueden estar relacionados en estos pacientes en particular que coexiste la osteoporosis y la sarcopenia. La disminución de la actividad física, como comentamos ahorita, la disminución de la ingesta calórica, que es más frecuente en pacientes con enfermedades crónicas y ancianos, la deficiencia de vitamina D, que como sabemos tiene un efecto a nivel muscular y el efecto que tiene a nivel del metabolismo óseo, el tabaquismo y el alcoholismo, que tiene efectos en la disminución, en la síntesis de proteínas y en la calidad de las proteínas, y las causas secundarias, que prácticamente pudiéramos casi mencionar a cualquiera de las enfermedades crónicas que puede llegar a presentar algún paciente: neumopatías, enfermedades inflamatorias, enfermedades reumatológicas, infecciones crónicas, VIH, entre otras. Pero es de mencionar de importancia fundamental las dos primeras que se mencionan aquí: obesidad y diabetes, por una situación que vamos a mencionar un poquito más adelante. Y este es un cuadrito que trata de resumir de forma muy simple, quizás, algunas de las alteraciones que se presentan en la fisiopatología, como ya comentamos, la genética, las alteraciones que presentan las personas con enfermedades crónicas y los ancianos en relación a la ingesta, la mala calidad de la dieta en muchas situaciones, que esto puede conllevar a disminución de células nerviosas motoras, disminución de la inervación, disminución de las células satélites musculares, que nos va a llevar a menor regeneración muscular en caso de un daño, la disminución de las hormonas que está relacionada con la edad, especialmente esteroides gonadales y hormona del crecimiento, y las hormonas que tienen que ver con hormona del crecimiento y factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, oxidativo, que presentan muchas de estas enfermedades secundarias, el incremento de citocinas inflamatorias de la misma forma, la resistencia a insulina, la disfunción mitocondrial y la infiltración grasa. Esto es un resumen muy chiquitito, pero hay algunos puntos, no voy a ahondar en todos, pero hay algunos puntos que quisiera ahondar de forma un poquito más a profundidad. Hablando del envejecimiento, sabemos que como ya sabemos, hay un pico de masa ósea aproximadamente a los 30 años, a partir del cual se empieza a perder algo de calidad del hueso. En el caso del músculo hay algo parecido que también está descrito, que aparentemente ocurre alrededor de los 40. Alrededor de los 40 empieza el declinamiento en relación a la calidad de ese músculo, y cada año que pasa, cada década que pasa, estamos perdiendo un poco de músculo, y disminuye nuestra calidad del músculo, y disminuye la cantidad de fibras tipo 2 a nivel muscular, y puede llegar a incrementar la cantidad de grasa intramuscular e intraósea. Esto, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades reumatológicas nos pueden dar inflamación franca o inflamación de bajo grado, que en muchos casos también es un desencadenante de pérdida ósea y de pérdida muscular. Y por último, la cuestión de la infiltración grasa. La infiltración grasa, que es un hallazgo común al envejecimiento, a la diabetes, a la resistencia a insulina y a la obesidad. Y esto nos lleva a algunos de los puntos importantes. Bueno, esto es un resumen nada más muy chiquitito de algunos de los genes que han sido relacionados probablemente con la cuestión de la osteosarcopenia: receptor de andrógenos, estrógenos, la catecolol metiltransferasa, el IGF-1, el receptor de vitamina D, la proteína relacionada con el gen de LDL, pero un punto importante en relación a la cuestión genética es que sabemos que muchas células óseas y muchas células musculares dependen del mismo precursor embrionario, y eso puede hacer que muchos de los factores del desarrollo, tanto de los miocitos como de los osteocitos, estén alterados en el caso de que haya alguna alteración en los genes del desarrollo. Voy a regresarme un poquito en lo que hablé hace un momento en relación a la infiltración grasa. La infiltración grasa, algunos autores lo han considerado como que es el punto clave en relación a la fisiopatología de la osteosarcopenia,
y específicamente en algunos subtipos de pacientes. Y en ese sentido, hay un punto especial a tratar, que se puede considerar como un fenotipo aparte. Algunos autores mencionan que hay un tipo de osteosarcopenia que ellos llaman el oso. El oso es la obesidad osteosarcopénica. La obesidad osteosarcopénica tiene mucho que ver con lo que hablamos ahorita, de que hay infiltración grasa en el hueso, infiltración grasa en el músculo. Esto nos provoca una respuesta inflamatoria, nos provoca disfunción celular, nos provoca incremento de citocinas inflamatorias, pérdida celular y disminución de calidad de músculo y de hueso. Eso, al nosotros escuchar obesidad osteosarcopénica, que es el oso, nos imaginamos un paciente con índice de masa corporal elevado, con obesidad, etcétera, etcétera. Pero los mismos autores que propusieron este término de oso, llega un momento en que se retractan, dice, no se debe llamar oso, se debe de llamar osa. ¿Por qué osa? Es adiposidad osteosarcogénica. Adiposidad, ¿por qué adiposidad y no obesidad? Porque hay pacientes que no cumplen con el criterio de obesidad por índice de masa corporal y que sin embargo tienen incremento en la grasa visceral, incremento en la grasa ósea, incremento en la grasa muscular, y que pueden cumplir con todos estos criterios sin que necesariamente cumplan el criterio de obesidad. Por eso hacen el cambio del término oso, obesidad osteosarcopénica, por osa, adiposidad osteosarcogénica. A grandes rasgos, esto es un punto importante a considerarlo, y lo consideran como uno de los fenotipos más severos de la osteosarcopenia, la obesidad osteosarcopénica. Y aquí, en vez de que sea un dueto maligno, como lo mencionan también algunos, tenemos un trío, el trío que incluye la disfunción muscular con infiltración grasa, la disfunción ósea con infiltración grasa, con toda la cascada inflamatoria, y la cuestión de la disfunción del tejido adiposo que está afectando a estos dos órganos. De forma muy resumida, hablando del tratamiento, bueno, me voy a brincar esta diapositiva, voy a hablar de forma un poquito más detallada de esto más adelante. Se considera que, hablando del tratamiento propiamente de la osteosarcopenia, hay tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. Dentro de los tratamientos no farmacológicos, las piedras angulares son el ejercicio y la nutrición, obviamente, y hay algunos puntos relevantes a tomar en cuenta. Muchos de los estudios que se han hecho, tanto en nutrición como en obesidad, en nutrición como en ejercicio, perdón, no han sido concluyentes en cuanto a sus desenlaces. Y ahorita voy a hacer algunas aclaraciones en cuanto a esto. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que se hacen, que probablemente tengan que adaptarse a cada paciente en particular, especialmente en aquellos que tienen comorbilidades. Se recomienda que la ingesta de proteínas sea de 1 a 1.2 gramos por kilo por día. Esa es una de las recomendaciones que encontré en uno de los artículos. Sin embargo, hay un artículo, un metaanálisis que valora algunas de las intervenciones dietéticas, como podemos ver en el cuadrito de abajo. El ejercicio, en uno de los metaanálisis, vio que hubo mejoría en la masa muscular en 11 de 12 estudios, pero solo en 3 de 2 estudios cuando se suplementó con proteína. En los siguientes parámetros podemos ver los cambios que hay tanto en fuerza muscular. Con la suplementación con proteína, hubo mejoría en 13 de 12 estudios en relación al ejercicio únicamente. El desempeño físico, también vimos que no hubo mejoría con la suplementación de proteínas, al menos con los datos que se presentan en este metaanálisis. Una cosa importante que los estudios evaluados en relación a nutrición generalmente vienen acompañados de ejercicio. Es lo mismo que si queremos tratar la osteoporosis únicamente con calcio y queremos que por magia se meta ese calcio al hueso, obviamente no va a ocurrir. A pesar de que se necesita un adecuado suplemento de calcio, se necesita algo más para que el calcio se quede también en el hueso. Lo mismo pasa con las proteínas. La pura ingesta de proteínas no es suficiente
para tener las mejorías que nosotros buscamos. Otro estudio que compara la suplementación con aminoácidos esenciales. En este caso, no se demostró efecto adicional al ejercicio con la suplementación de aminoácidos esenciales en masa muscular, fuerza o desempeño físico, al menos en este estudio. Otro tipo de suplementaciones. Podemos ver aquí también la suplementación con ejercicio. Vemos bastante mejoría, y cuando vemos la suplementación con HMB, la respuesta que vemos podemos considerarla relativamente pobre, y en estos casos fue siempre acompañada de ejercicio. La suplementación con creatina, en este caso sí se vio resultados un poco mejores, 4 de 5, 4 de 5 y 1 de 4, tanto en masa muscular, en fuerza y en desempeño muscular. Estos resultados están basados en 5 estudios, en la comparación de 5 estudios, donde se presentó un consumo de creatina de 5 gramos al día, de 12 a 6 meses, según el estudio evaluado. Algunos otros nutrimentos que se recomiendan, la vitamina D, y el calcio, independientemente de la función muscular. Recordemos que estamos tratando aquí también la cuestión de la osteoporosis, y es algo que tenemos que tener en consideración. Algunos estudios mencionan como parte de lo que se pudiera llegar a utilizar es vitamina K y ácidos grasos omega 3. Estos estudios han demostrado mejoría, pero únicamente en los resultados in vitro. En los resultados in vivo, los resultados no han sido tan buenos como nosotros quisiéramos o como nosotros desearíamos. Hablando del ejercicio, tenemos que tener en cuenta los efectos que me va a producir el ejercicio en relación tanto al músculo como al hueso, que tienen que ver con la carga mecánica, con la comunicación interórgano entre el músculo y el hueso, la disminución de la masa grasa, que me va a disminuir obviamente la respuesta inflamatoria, y el efecto antiinflamatorio propiamente del ejercicio. Parte de lo que mencionamos hace un momento en relación a la respuesta inflamatoria, comentábamos que estaba mediada por citocinas, especialmente por interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. El ejercicio como tal, una sesión de ejercicio bien hecha me va a producir un incremento en la cantidad de interleucina 6 de forma aguda hasta 100 veces arriba del valor basal. Sin embargo, ese pico de interleucina 6, cuando se hace de forma continuada, me va a producir un efecto propiamente antiinflamatorio, y obviamente eso va a disminuir mi daño celular, mi resistencia a insulina y mi disfunción celular, tanto ósea como muscular. Este es un resumen de algunos de los estudios que evaluaron el ejercicio, en personas adultas en relación a algunos parámetros de función y de calidad muscular. En rojo vemos los estudios que no tuvieron ningún efecto. En amarillo los efectos que tuvieron efecto, pero que no fue significativo. Y en verde podemos ver los que sí realmente hubo un efecto significativo. Como podemos ver, la heterogeneidad de estos estudios condiciona también que los resultados pueden llegar a ser muy variables. Hay una situación importante. Muchos autores mencionan que el ejercicio debe ser visto como un medicamento. Imagínense que ustedes recetan un medicamento X para un padecimiento determinado. Ese medicamento tiene una dosis tope, vamos a llamarle 100 miligramos de un medicamento determinado. Pero ¿qué me va a limitar? Que yo le pueda dar esos 100 miligramos a ese paciente en particular. Pues probablemente las características propias del paciente, que me tolere los efectos adversos, etcétera, etcétera. En el caso del ejercicio, yo puedo decir, bueno, el ejercicio me va a dar muchos beneficios. Los ejercicios que yo esperaría del beneficio del ejercicio son incremento de fuerza muscular, incremento en la funcionalidad muscular, incluyendo parámetros metabólicos, incremento en la coordinación, incremento en la flexibilidad, y obviamente eso me va a acompañar de menos caídas y menos fracturas. Pero ¿cuál es mi limitante al ejercicio y por qué vemos esa variabilidad en los estudios clínicos? La genética, que bien me puede ayudar
o me puede estorbar. Un paciente con buena genética puede ser que me alcance un nivel de ejercicio más alto y otro con mala genética puede ser que a lo mejor caminando ya sea mucho. La edad, que como sabemos, la calidad del músculo se va deteriorando con cada año que va pasando, sobre todo después de los 40. El acondicionamiento físico previo, que sabemos que si el paciente está empezando a hacer ejercicio a los 70 años, va a ser muy difícil que alcancemos un 100% de nuestro ejercicio deseado. Las comorbilidades, si el paciente tiene 2 infartos previos, artritis de rodilla, una cirugía de cadera, insuficiencia renal, trastornos electrolíticos, etcétera, etcétera, no voy a alcanzar un nivel adecuado de ejercicio para tener los beneficios deseados. El estado nutricional, que me puede ayudar o me puede estorbar, y los factores sociales, sobre todo en un paciente anciano, la posibilidad de que tenga un lugar para hacer el ejercicio cercano, la posibilidad económica a veces de entrar a un lugar donde lo pueda realizar, etcétera, etcétera. Continuando con el tratamiento farmacológico, que ya son casi las últimas diapositivas, no debemos de olvidar que a pesar de que estamos tratando osteosarcopenia, este paciente tiene el tratamiento antiosteoporosis es parte de la parte fundamental de nuestro tratamiento. No lo debemos olvidar. A pesar de que estamos tratando osteoporosis con los tratamientos antiosteoporosis, algunos tratamientos, específicamente los que tienen que ver con el sistema RANK de denosumab, se ha visto en estudios experimentales que pueden llegar a tener también algún efecto benéfico a nivel óseo. Dentro de los otros medicamentos que se recomiendan, que están en estudio, moduladores selectivos del receptor de andrógenos, testosterona, que sabemos que especialmente en pacientes ancianos pueden llegar a tener muchas contraindicaciones. Lo mismo en el caso de hormona del crecimiento. Y algunos medicamentos que están actualmente en protocolos de estudio y que ya van bastante adelantados, anticuerpos neutralizantes de miostatina. La miostatina sabemos que es una molécula que se produce a nivel muscular y que produce deterioro de la calidad del músculo. Los anticuerpos neutralizantes de miostatina lo que pretenden hacer es neutralizar esta señalización e incrementar la masa y la función muscular. Otros que se pretende que tengan este mismo efecto es el propéptido recombinante de folistatina, los derivados de folistatina y los receptores solubles de activina. Esta diapositiva está un poquito cargada, no es una diapositiva educativa, es una diapositiva más bien ilustrativa de algunos de los fármacos que ya están corriendo como parte de los medicamentos promisorios para que en un futuro probablemente puedan ser utilizados como tratamiento farmacológico de la osteosarcopenia. Esto recordando lo que alguna vez dijo Chespirito en alguno de sus programas: yo no hago ejercicio, yo lo compro hecho. Estos son algunos otros medicamentos que pueden ser utilizados también en el tratamiento de la osteosarcopenia cuando los estudios clínicos terminen y sean aprobados. Para concluir, y a manera de conclusión, sabemos que la osteosarcopenia es una enfermedad de reconocimiento relativamente reciente, con prevalencia probablemente mayor a lo reportado hasta el momento. Si empezamos a hacer probablemente más escrutinio de forma más concienzuda en nuestros pacientes, es probable que nos sorprendamos de la cantidad de diagnósticos que lleguemos a hacer. Puede llegar a contribuir de forma importante a desenlaces adversos en mayor grado, fracturas, hospitalizaciones, discapacidad, costes económicos, sociales y muerte. Y es importante la sospecha clínica y el uso de herramientas de escrutinio, especialmente en pacientes ancianos y o con enfermedades desencadenantes. Tenerlo siempre en mente. El tratamiento incluye medidas farmacológicas y no farmacológicas, y existen en investigación nuevos fármacos prometedores que pueden aportar beneficios probablemente en un futuro no tan lejano. Es todo de mi parte y espero no haberme excedido del tiempo. No sé si haya por ahí alguna pregunta. Muchas felicidades, doctor Osvaldo, por la brillante exposición. No sé si existe alguna pregunta de parte del auditorio. Pueden incluso levantar la mano para poderla hacer directamente con el profesor.
Osvaldo, existe, bueno, aquí hay una pregunta. eh, eh, ¿Existe la utilidad del InBody para evaluación de la masa muscular en estos pacientes? Sí, de hecho, se comentó en una de las diapositivas la ventaja que tiene la bioimpedancia es sobre todo el ser un estudio portátil. Es más fácil tener un InBody, a lo mejor hasta en el consultorio, a tener un estudio de resonancia magnética, de tomografía. Muchos de los estudios mencionan que a pesar de las grandes ventajas que puede tener una tomografía o una resonancia, su principal desventaja es el hecho de no estar disponible, cosa diferente que pasa con la bioimpedancia. Y de hecho, sí se mencionó, creo, en alguna de las diapositivas, como parte de lo que puede ser utilizado para la medición de composición corporal. Muchas gracias, Osvaldo. También hay otra pregunta. El doctor Enrique a la vez nos pregunta cómo se debe solicitar la densitometría para evaluar la composición corporal de estos pacientes. Se solicita como densitometría de cuerpo completo de composición corporal, pero tengo entendido que no en todos los lugares donde hacen densitometrías tienen la capacidad de hacerlo. Antes de mandar a lo mejor a algún paciente, eh, preguntar en el gabinete si la pueden realizar o no. No todos los gabinetes que hacen densitometrías tienen ese servicio. Muchas gracias. Em, bueno, yo tengo una pregunta. Así como, por ejemplo, para el tratamiento de pacientes con diabetes, uno puede utilizar el protocolo, por ejemplo, del estudio Luca-Head. En estos casos, ¿hay algún protocolo para el ejercicio de los pacientes? Es algo Hablando que podamos seguir del basado en la ejercicio evidencia físico, científica. Sí, del ejercicio físico. Hay una situación importante a tener en cuenta. Eh, el tratamiento de ejercicio probablemente tenga que ser una situación individualizada por las situaciones que comentamos de comorbilidades. Eh, si un paciente, digamos, no tiene enfermedades crónicas, tiene una funcionalidad relativamente buena, eh, hay ciertos ejercicios que pudieran ser indicados de forma un poquito más liberal. Una cosa importante que tenemos que buscar, el ejercicio tiene que buscar incremento de masa muscular, incremento de funcionalidad muscular, que eso lo logramos con algo de ejercicio aeróbico. Preferentemente buscar ejercicios que nos mejoren la coordinación para la prevención de fracturas y también buscar algo que nos mejore la flexibilidad. Adicional, cosa difícil a veces de lograr, tenemos que buscar que el paciente lo tenga disponible cerca de su casa, que lo pueda hacer socialmente, y como parte del apego, como la cereza del pastel, una de las cosas que a veces buscamos en el ejercicio es que el paciente le guste. Si yo le digo al paciente, tiene que irse a correr, y al paciente no le gusta correr, pues va a ir una semana y no va a volver a ir. Si es una señora, por ejemplo, que le gusta bailar, váyase a bailar, váyase a hacer zumba, váyase a hacer algo que le guste. Eso es una de las medidas que sí está demostrado que puede mejorar el apego del paciente a un programa de ejercicio. Pero por otro lado, como comentábamos en una de las diapositivas, si el paciente tiene cirugía de cadera, artritis de rodilla, 2 infartos, etcétera, etcétera, pues ahí nos vamos a ver muy limitados. Vamos a ver qué puede hacer el paciente, y en un paciente con muchas limitaciones probablemente pueda llegar a requerir una valoración cardiológica previa y un apoyo por parte del servicio de rehabilitación para poder hacer un programa de ejercicio individualizado. muchas gracias. Hay una pregunta también interesante. ¿Nos podrías mencionar un poquito sobre la sarcopenia y el riesgo cardiovascular? Eh, claro que sí. Bueno, los pacientes con riesgo cardiovascular elevado de entrada ya tienen un riesgo incrementado de sarcopenia. Muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, con enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, son de los pacientes con situaciones desencadenantes de osteosarcopenia. Muchas de las enfermedades cardiovasculares como tal presentan inflamación de bajo grado. Pero hay otro punto importante, que bueno que lo tocaste.
hablando de los tratamientos, tenemos que recordar que parte de la sarcopenia que nosotros vemos a nivel de músculo esquelético periférico también se presenta en músculo cardíaco. Y hablando de los tratamientos, una preocupación que se tiene con algunos fármacos es que al yo usar un fármaco que me va a incrementar mi masa muscular, puede incrementarme también de forma patológica mi masa de músculo miocárdico. Eso es un punto de preocupación con algunos de los fármacos que están en estudio como posibles fármacos útiles a futuro en nuestra sarcopenia. Muchas gracias. Durante la charla presentaste algunos criterios diagnósticos y en específico pregunta la doctora Dania si existe algún consenso latino sobre algunos criterios que puedan ser más aplicables a nuestra población. Eh, Alguno que haya encontrado yo buscando la bibliografía, no. Si acaso existe uno, lo desconozco. Muchas gracias. Tenemos nada más tiempo para una última pregunta. ¿Algún suplemento que sea de utilidad aparte de la creatina en estos pacientes? Mencionaste por ahí vitamina D. eh, ¿Algún otro suplemento que tú podrías recomendar? Eh, los que comenté ahorita, pues probablemente son los principales. La evidencia probablemente no es tan dura. Es importante recordar una de las cosas que se hicieron énfasis en las diapositivas. Muchos de estos suplementos se vio que tuvieron buen efecto en combinación con ejercicio. Es algo importante a considerar. No quedarnos con la idea de que el solo hecho de dar el suplemento ya me va a dar los beneficios que yo estoy esperando. Sí son en combinación con ejercicio, pero prácticamente de lo que se revisó son creo que los más importantes. Hay una situación, hablando de suplementos, que creo que se me pasó a comentar. Hablando de la infiltración grasa a músculo y a hueso, algo de lo que se ha visto en los estudios experimentales es que uno de los responsables principales en relación a toda la inflamación, a la cascada de daño, al al deterioro celular óseo y muscular, se ha visto que es el ácido palmítico, que es un componente relativamente frecuente en la dieta. Algo de lo que proponen algunos autores, entre ellos el doctor Duque, que es uno de los que más ha escrito en relación a eso, es el uso de ácidos grasos omega 3, que él sugiere que puede ser algo que puede revertir de forma parcial el daño que pueden llegar a causar el ácido palmítico y algunos otros ácidos grasos saturados. Bueno, pues muchas gracias, Osvaldo, por